Bienvenidos a este vídeo explicativo de cómo instalar, darse de alta el software MapXT, que es un software que vamos a utilizar para realizar simulaciones acústicas. Es decir, vamos a hacer un análisis predictivo de lo que va a pasar en un determinado espacio cuando nosotros introduzcamos una serie de altavoces. Bien, lo primero que vais a tener que hacer es ir a la página de meyersound.com y ahí lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta. Como veis ahí, bueno, pues tenemos la opción de crear nuestra cuenta directamente en este botón de aquí, donde introduciréis vuestros datos, lógicamente introduciendo un mail, inventándoos una contraseña y poniendo una serie de datos que pide Meyer pues con fines comerciales. Bien, como veis es un formulario normal y corriente. Una vez hecho, pues tendréis que confirmar que la dirección es correcta con un email que mandarán a vuestro correo y a partir de ahí podemos ir a descargar el software. Va a estar dentro de productos, en el menú productos y abajo, pues como veis ahí tenemos un listado de los productos de este fabricante. El que nos interesa ahora mismo a nosotros va a ser MapXT, que lo tenemos aquí. Entonces podemos ir directamente a la página y descargar el software. ¿Vale? Como veis ahí tenemos toda la información y en software podemos bajar la versión para Windows o Mac, dependiendo de lo que tengáis. Bien, una vez que lo tengamos, se instala fácilmente y podemos empezar a ejecutarlo. Yo ya lo tengo instalado, con lo cual voy a arrancarlo. Y hay que decir que este software no realiza cálculos por sí mismo, sino que es necesario que esté dado de alta en el servidor de Meyer, que es a donde se envía la información, se realiza el cálculo y después nos vuelcan el resultado de nuestros experimentos, ¿no? Entonces, hay que tener claro que este software funciona a través de Internet, por lo tanto la conexión a Internet es necesaria en todo momento y es necesario además que nosotros tengamos aquí nuestro usuario y contraseña de Meyer, que normalmente os aparecerá este botón deshabilitado y os aparecerá la llavecita habilitada para que podáis meter la primera vez que lo arrancáis vuestro usuario y contraseña que hemos creado cuando hemos estado dándonos de alta en la página. Bien, simplemente se abre un cuadro de diálogo en el que introducimos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña y directamente estamos dados de alta en el servidor con nuestras credenciales para poder realizar cálculos. Bien, la primera pantalla que nos encontramos aquí, pues como veis es un área en la cual nosotros vamos a realizar nuestra predicción. Vamos a hacer una predicción muy sencilla, simplemente con el ánimo de empezar a manejar este programa y lo vamos a hacer simplemente introduciendo dos subgraves y viendo cuál es la respuesta. ¿Vale? Dentro de todo lo que tenemos aquí, pues tenemos las opciones de archivo, pues para imprimir, salvar el proyecto, importar, exportar, etcétera. Podemos ver, por ejemplo, pues la línea central del cálculo, los límites del dibujo, etcétera, hacer zoom, in y out. Y lo más interesante para nosotros, en primer lugar, es la posibilidad de insertar altavoces y sistemas de altavoces. Podemos insertar sistemas ya preconfigurados de Meyer, tanto volados como estacados en el suelo. Podemos insertar sistemas horizontales, que es lo que vamos a hacer ahora con los dos subgraves. Podemos volar subgraves con insertarlos en este caso con gradientes volados o podemos insertar elementos individuales. Lógicamente, también podemos insertar micrófonos y crearnos guías para ver, pues, por ejemplo, cuál va a ser el área de audiencia, marcar los límites del escenario, etcétera. ¿Vale? A partir de aquí, pues otra cosa que va a ser para nosotros bastante importante va a ser la posibilidad de manipular el procesado, ¿vale? Es decir, tenemos un procesador virtual el cual vamos a manipular y que nos ofrece una serie de salidas, ¿vale? Además, todo lo que nosotros configuramos aquí luego es exportable a equipos reales para poder mantener todo lo que hemos hecho, ¿vale? Después en herramientas pues tenemos las herramientas de dibujo, digamos, que nos van a permitir movernos en el zoom, rotar elementos y colocar guías para poder ver lo que está pasando. Por último tenemos un visor, que es algo parecido a un analizador, como puede ser Smart, que nos vale para ver nuestra respuesta en frecuencia y fase para asegurarnos de que lo que estamos haciendo pues tiene sus consecuencias, ¿no? Y poder ver lo que va a pasar en un entorno real una vez que coloquemos el micrófono. ¿Vale? En la ayuda pues tenemos información sobre la sesión, sobre esta versión, etcétera. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a empezar insertando un sistema horizontal, es decir,
Ahora mismo nuestro sound field, nuestro campo sonoro, va a ser el suelo. Vamos a estar viéndolo desde arriba. Por lo tanto, vamos a insertar un sistema horizontal. ¿Vale? Como veis ahí, tenemos diferentes opciones y lo que vamos a hacer es colocar dos subgraves. ¿Vale? Haciendo clic sobre cada uno de los elementos podemos elegir el que queremos. Vamos a trabajar en este caso con un subgrave que es el 900 LFC, que es un equipo real de Meyer, que podemos ver en su catálogo, que si echamos un vistazo a sus características, ¿vale? Pues tenemos una idea de sus dimensiones por si queremos colocarlos de forma bastante precisa sobre nuestro escenario, ¿vale? Y tenemos que su régimen operativo, que nos dice el fabricante, es de 30 Hz a 125. Esto es importante cuando nosotros vayamos a combinarlo con otros sistemas y tengamos que fijar nuestro crossover y en este caso manipular la frecuencia de corte. Bien, bueno, pues vamos a poner dos dispositivos, el 900 LCF, y cada uno, en este caso, bueno, pues en este caso no tenemos ningún tipo de giro, todo esto no tiene ningún tipo de solo para que funcionen los dos, y vamos a decir que cada uno de ellos, el 1, salga por el canal del procesador 1 y el 2 salga por el canal 2, de tal manera que vamos a poder manipular la salida de cada uno de ellos. Esto es importante, ¿vale? El 1 toma señal de la salida 1 y el 2 toma señal de la salida 2, así no nos confundimos de ninguna manera. Le damos a OK y como veis ahí ya el programa nos ha colocado directamente los dos subgraves. Bien, si quiero ver lo que está pasando en el procesador, simplemente me voy a ir a Settings y voy a ver, por ejemplo, Output Processing. Lo tendríamos ahí y tenemos la gráfica de salida de este procesador. La salida 1, por ejemplo, tendría este procesado y la salida 2 tendría este otro que es exactamente el mismo, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, yo podría poner un filtro paso bajo, que sería interesante, y podría poner un Liquid Relay de 12 decibelios por octava a, no sé, pues a 130. Lo puedo encender y en el momento que lo habilite veo que tengo la respuesta en frecuencia dibujada de cómo va a ser mi procesado y la respuesta en fase de qué es lo que va a pasar en fase. Podría introducir, por ejemplo, retardos, podría introducir ganancias a cada uno de ellos, podría poner etiquetas y cambiar la etiqueta de las salidas para no confundirme, por ejemplo, salida subgrave 1, y podría cambiar la polaridad e invertirla para poder jugar en este caso con determinadas configuraciones. ¿Vale? Muy bien. Pues en este caso voy a deshabilitar en este caso lo que acabo de hacer. Podría poner filtros paso alto, paso bajo, etcétera, ¿vale? Y realizar pues otro tipo de procesos como filtros paramétricos, etcétera, ¿vale? Bien, voy a cerrar esto y simplemente para hacerme una idea de cómo voy a funcionar voy a pulsar la opción de predicción. Voy a obtener en este caso una predicción con una exactitud, en este caso con un ancho de 1/3 de octava, y voy a fijarme en la respuesta que me produce este sistema a 80 Hz. Puede ser a cualquier frecuencia, pero bueno, al ser subgraves vamos a ver la de 80 Hz, que sería una bastante acertada. Le doy a predecir y vería cómo está funcionando este sistema y qué nivel de presión sonora me está produciendo en este campo sonoro. Este campo sonoro no tiene límites, es en campo abierto, ¿vale? Por lo tanto, se está produciendo con estos dos subgraves uno al lado del otro una respuesta que no es del todo omnidireccional, ¿vale? Sí que es ciertamente un poco directiva y donde tenemos una presión sonora que va decayendo a medida que nosotros nos vamos alejando, como veis ahí. Aquí tendríamos un poco, pues desde el máximo de presión sonora que me producen, pues el nivel a menos 6 dB, el nivel a menos 12, que estaría más o menos por aquí, menos 18, menos 30, etc. ¿Vale? Pues este es un sistema muy sencillo. Por ejemplo, vamos a poner una inversión de polaridad en uno de los subgraves mediante el procesador. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues podríamos irnos a Settings, como hemos dicho antes, podemos irnos al procesador y en la salida 2, que va al subgrave 2, podríamos poner una inversión de polaridad. Veis que en ese momento ha desaparecido la predicción, es necesario una nueva y podemos volver a darle a predecir. Como veis ahí tenemos los dos subgraves en contrafase y tenemos una anulación total en el centro, donde tenemos, pues como veis ahí, unos menos 30 dB de caída a lo que sería el máximo de presión sonora cerca de los subgraves. Bien,
coincide con lo que nosotros hemos experimentado y lo que se experimenta realmente cuando ponemos los dos subgraves con uno de ellos con inversión de polaridad o los dos en contrafase, ¿no? Como se suele decir. Bien, pues vamos a ver qué pasaría si nosotros colocamos, por ejemplo, un micrófono. Voy a volver a dejar el procesado en la salida 2 con la polaridad normal y voy a insertar en este caso un micrófono. Como veis ahí, pues aquí tendría el micrófono y pues me pone directamente una determinada posición. Si este es el parámetro X estaría a 20 metros, quiere decir que vamos a tener el micrófono a 10 metros del array de dos subgraves y sin ningún tipo de angulación, ¿vale? Es el micrófono 1, le damos a OK y aquí tenemos nuestro micrófono para realizar nuestras mediciones. Si yo lo muevo de sitio, automáticamente me va a abrir el visualizador de medidas y como veis tengo pues directamente la respuesta en frecuencia de este sistema, ¿vale? Incluso podría tener la respuesta en fase. ¿Cuadra con la realidad? Sí, porque no he introducido ningún delay y tengo el micrófono a 10 metros, con lo cual tengo esta respuesta en fase que me indica que todavía no he introducido ningún tipo de retardo. Además, si veo el impulso, veo que que el impulso me llega bastante más tarde, por lo tanto no está puesto el retardo. Le doy Autoset Delay, me haría un cálculo automático y en este momento la respuesta en fase cambiaría a la típica sonrisa que obtenemos cuando nosotros tenemos un subgrave, lo cual nos da indicación de que la cosa en principio parece que es bastante correcta. Además tenemos una representación, en este caso de una medición de canal simple, donde veríamos el espectro que me está produciendo estos dos subgraves uno al lado del otro a 10 metros en su parte frontal. Bueno, todo esto encaja con lo que tendríamos en la realidad. Puedo almacenar una medida dándole a Store aquí abajo, ¿vale? Y podría llamar, pues por ejemplo, 10m distancia en fase. ¿Vale? Lo guardaríamos en la memoria A, pulsando en memoria A y puedo cerrar. ¿Dónde están estas memorias? Aquí. Puedo poner varias memorias a la vez y hacerlas visibles o ocultarlas. Vamos a dejarla oculta y vamos a cerrar el viewer y vamos a cambiar algo. Vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Voy a coger la salida del procesador y en la salida 2 voy a cambiar la fase a invertida. Voy a predecir lo que está pasando. Como veis, tiene que subir al servidor todos los cambios y volver a esperar a que el servidor devuelva los cálculos que hemos hecho. A veces tarda, pero ya lo tenemos aquí. Para volver a ver el visor tenemos que dar al menú Tools, irnos al visor de medida y al desplegarlo vemos que tenemos, en este caso, un espectro con una energía mucho menor. Podemos desplegar la memoria que hemos hecho y ver lo que teníamos antes comparado con lo que tenemos ahora. Hemos perdido, en este caso, muchísimo nivel, ¿vale? Entre la memoria A y la B, por ejemplo, a 63 Hz, pues puedo pulsar y ver lo que está pasando, ¿no? En esta barra del espectro de 63, pues de 94 a 67, pues hemos perdido casi 30 dB, ¿no? Hemos perdido 27 dB. Por lo tanto, coincide también lo que nosotros obtenemos en esta medida simulada con la realidad. Si echamos un vistacillo a la respuesta en frecuencia, pues en este caso veremos que nuestra respuesta en frecuencia también varía y sobre todo la de fase, que nos la hemos cargado al poner e invertir de fase uno de ellos. Bien, aparte el impulso está completamente destrozado. Bien, si nosotros quisiéramos comparar tendríamos que haber guardado en una memoria la respuesta en fase anterior para compararla. Podemos ir guardando en memorias dependiendo de dónde nos pongamos. Bien, voy a cerrar esto. Y vamos a hacer ahora otra cosa que sería introducir, puedo borrar en cualquier caso todo esto, como veis hay botón derecho sobre los elementos que he puesto y pulso en borrar, ¿vale? Botón derecho borrar. Y voy a insertar, en mi caso, altavoces individuales, ¿vale? Voy a hacer un arreglo cardioide, como hicimos el otro día, y para ello pues voy a utilizar el modelo de altavoz que hemos dicho antes. Es decir, vamos a ir bajando y vamos a coger el 900 LFC en formato horizontal, es decir, apoyado en el suelo, donde aquí esto, ¿vale? La zona del campo sonoro va a ser el suelo.
lo voy a colocar en 10, 10. Van a ser mis coordenadas. Ok. Y la salida que va a coger es la salida 1. Perfecto. Voy a insertar otro. Como veis ya me sale seleccionado por defecto con las mismas características que he puesto. Y en este caso lo voy a adelantar. ¿Cuánto lo voy a adelantar? Bueno, pues para, por ejemplo, si elijo la frecuencia de 80 Hz para que este sistema funcione de forma cardioide a 80 Hz, lo tengo que adelantar 1,07 m. Por lo tanto, voy a ponerlo a 11,07 metros. De tal manera que ya lo tengo adelantado con respecto al otro. La posición en I va a ser la misma. Y el canal de salida va a ser el 2, que después es al que tenemos que introducirle un retardo. Le doy a OK. Y ya tengo, en este caso, mis dos altavoces, ¿vale? Voy a insertar además un micrófono en la posición 20, igual que antes, ¿vale? Y voy a echar un ojito al procesador. Settings, procesador, y por ejemplo aquí pues vemos que tenemos la opción de la salida 1 y de la salida 2. Cuidado que tenemos la salida 2 invertida con lo que hemos hecho antes. Salida 1 todo normal, salida 2 todo normal. ¿Vale? Podemos hacer una prueba de lo que pasaría. Le vamos a darle a predecir. Y como vemos ahí, está pasando algo que no nos interesa, ¿no? Porque hemos colocado los dos subgraves uno delante de otro, pero no tenemos un patrón de dispersión, que es lo que nosotros buscábamos, cardioide. ¿Por qué? Porque nos ha faltado introducir el retardo al subgrave que está adelantado. Como dijimos, lo que tenemos que hacer es esperar. Este subgrave es un subgrave de relevo, por decirlo de alguna manera, por lo tanto tiene que esperar a que la onda sonora llegue la misma distancia a la cual están separados para en ese momento empezar a emitir, ¿vale? Como esta distancia que yo he puesto coincide con un cuarto de longitud de onda de 80 Hz, ¿vale? Que es 1,07, pues en ese momento es donde yo voy a hacer que funcione con una determinada directividad todo este sistema, solo a la frecuencia de 80 Hz. Bien, pues voy a hacerlo. Salida del procesador y en la salida 2 voy a introducir un delay que corresponda con lo que tarda el sonido en recorrer 1,07 metros. Si hacéis los cálculos serían unos 3,12 milisegundos, que es lo que vamos a introducir ahí, ¿vale? Voy a cerrar ya este procesador y voy a predecir el nivel que aparece en este campo sonoro a 80 Hz. He cometido un error y es que he dejado seleccionada una caja. Si dejo seleccionada una caja, solo predigo lo que va a pasar con esa caja. Por lo tanto, la voy a seleccionar y vuelvo a dar a predecir. Muy bien, esto es lo que obtengo. Tengo un sistema con un patrón de dispersión cardioide, es decir, hacia adelante tengo un refuerzo y hacia atrás tengo una cancelación. Por lo tanto, este sistema a 80 Hz es bastante bueno. Si lo intento predecir para 100, veré que el sistema cambia, ¿vale? Y tiene otro patrón distinto. Incluso si lo predigo a 63 Hz, probablemente sea más omnidireccional que antes, ¿vale? Para que comprobéis que dependiendo de la frecuencia este sistema está, digamos, sintonizado, por decirlo de alguna manera, o ajustado a una determinada frecuencia. Muy bien, pues lo que os voy a pedir es que realicéis el mismo ejercicio en casa, pero configurando este sistema para que sea cardioide a la frecuencia de 100 Hz. Bien, pues espero que esto os haya ayudado. Vamos a ver simplemente para despedirnos cuál sería la medida que yo obtengo, ¿vale? Y como veis ahí, pues tendría una medida con su respuesta en fase totalmente coordinada, ¿vale? Lo que obtengo tiene bastante sentido, los dos subgraves están funcionando muy bien, ¿vale? Tengo también un retardo que es el correcto, ¿vale? Igual que cuando tenía las dos cajas juntas a 10 metros, y obtengo una respuesta en frecuencia que tiene, un espectro muy similar al de una caja sola, pero en el cual tengo un mayor nivel. Bien, pues espero que os sirva y os cuelgo las características del ejercicio en la plataforma.